Bueno, chicos, continuando con este tema, recuerden que habíamos visto que los gases son fluidos. Así es que en ellos también se puede aplicar el principio anterior. Como decía, se puede aplicar el principio anterior donde hay flotabilidad, ¿no? A esto lo podemos ver, por ejemplo, en los globos aerostáticos que tienen dentro, aquí adentro tienen aire caliente, por lo tanto es menos denso que el aire frío, y eso hace que ellos floten, por eso pueden flotar en el aire, ¿no? Así es que, obviamente, si se varía el lastre, que sería el peso que tenga dicho globo aerostático, pues puede ascender o descender dicho globo. Así es que se aplica exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los gases también son fluidos. Así es que se pueden utilizar estos principios que acabamos de ver. Bueno, en varios conceptos que hemos tomado hasta ahorita se ha manejado o se ha mencionado la presión. En esto tenemos la presión atmosférica y el barómetro. La presión atmosférica se puede definir como la fuerza por unidad de área que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Es como si viéramos que hay una columna de aire sobre los objetos o los cuerpos que hay en la Tierra. Esto, dependiendo de la altura en la cual se encuentren los objetos, pues va a variar también esta columna de aire que esté sobre ellos ejerciendo una fuerza. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, a nivel del mar, pues sería una columna bastante considerable. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, si fueran al Everest? Es más alto, no está a nivel del mar, así que tendría una columna menor, por así decirlo, que estaría sobre ellos. Esta presión la podemos nosotros medir con el barómetro, que es un instrumento meteorológico que nos mide esta presión, ¿ok? Pero la presión atmosférica se va a medir en milímetros de mercurio o pascales, y mejor dicho, tenemos como referencia la presión atmosférica normal a nivel del mar es de 100.300 pascales. Obviamente, valores arriba de este concepto pues serían altas presiones, y abajo de esta medida pues serían bajas presiones, ¿no? Como les decía, la presión va a disminuir en base a la altura. Si incrementa la altura, disminuye la presión. Si decrementa la altura, si decrementa la altura, pues va a aumentar la presión, ¿no? En esto hay que mencionar que la presión decrece 1 milímetro de mercurio cada 10 metros por norma general. Así es que en base a esto, pues se puede calcular cuánto sería la presión aproximada dependiendo del lugar en el cual quieras hacer la medida. Pero ¿cómo llegamos al barómetro que tenemos hoy en día? Pues esto fue gracias al físico italiano Evangelista Torricelli, que fue el primero en medir la presión atmosférica. Para ello, él introdujo mercurio en un tubo de vidrio, lo tapó con la mano y le dio vuelta para luego introducirlo en otro recipiente que también tenía mercurio. Soltó la mano y descubrió que el mercurio del tubo apenas descendía, o sea, no era que se vaciara, sino que se mantenía hasta cierto punto a una altura definida. En base a esto, él posteriormente hizo más experimentos con tubos de distintas alturas, distintos grosores, pero el resultado era el mismo, ¿no? O sea, se mantenía a la misma altura este mercurio sin tener que bajarse, sin importar de qué volumen fuera dicho líquido. Con estas pruebas, él vio que la altura rondaba los 760 milímetros, por lo cual se llegó a la situación de que de la unidad ya con los pascales y los milímetros de mercurio, ¿no? En esto, si se fijan, los pascales también los estamos considerando nosotros para presión. Por lo tanto, el principio de Pascal dice que al ejercer una presión sobre un fluido, esta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Los fluidos, como habíamos dicho, se pueden clasificar en dos, que va a ser de acuerdo a su comportamiento a esta presión que se ejerce. Unos van a ser fluidos comprensibles, que usualmente son los gases.
¿Por qué? Porque estos gases, pues, son gases porque tienen mucho espacio entre sus moléculas, así es que las podemos comprimir, reducir estas espacios que tienen. Y los fluidos incompresibles serían los que no cambian su volumen en base a la presión, como es algunos líquidos que no se pueden comprimir realmente, y los sólidos, por ejemplo, que esos no se pueden comprimir, ¿no? Si los comprimes, o bueno, mejor dicho, hay algunos que si los comprimen necesitas mucha fuerza, o que se llegan a romper si se les ejerce mucha presión. Bueno, en esto hay que mencionar que también vamos a tener el equilibrio mecánico, que es la altura del fluido en ambos recipientes, que es la misma. A esto hay que mencionar que si se ejerce presión sobre un recipiente, este ejercerá una magnitud. ¿Qué quiere decir? Tenemos un ejercicio o un ejemplo donde tenemos un contenedor que tiene algún tipo de fluido. De él tenemos dos salidas. Una salida tiene un diámetro muy pequeño y la otra salida tiene un diámetro más grande. Como la fuerza 1 sobre su diámetro va a ser igual a la fuerza 2 sobre su diámetro, vamos a necesitar en el menor diámetro aplicar menor fuerza para levantar un peso mayor en el segundo diámetro. En este ejemplo, por ejemplo, están poniendo una fuerza de 26 kilogramos para levantar 6.000 kilogramos, o sea, similar a lo de un elefante. Y su primer diámetro del émbolo es de 80 centímetros y el segundo émbolo es de 12 metros. Entonces en este es un principio que se utiliza mucho en la industria para que se facilite el trabajo y también puedan obtener mejores resultados. Considerando ese concepto, se dispone de una prensa hidráulica con un émbolo de 50 centímetros de diámetro y otro émbolo con 3 centímetros de diámetro. ¿Qué fuerza se necesita para que el émbolo menor mueva el émbolo mayor y pueda levantar 10.000 kilogramos? Bueno, entonces en base a la fórmula que vimos en el anterior imagen, nos dice que la presión 1 es igual a la fuerza 1 sobre el área 1. Por lo tanto, la presión 2 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Si igualamos fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2, nos quedaría que la fuerza 2 es igual a la masa por la gravedad, que serían los 10.000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, nos da una fuerza 2 de 98.100 newtons. Su área, ya habíamos dicho que tenemos el diámetro que es de 3 centímetros de diámetro. ¿Cómo vamos a obtener el área de un círculo? Pues vamos a multiplicar lo que vale pi, 3.1416, lo vamos a dejar solo en 4 decimales, por el diámetro sobre 2 elevado al cuadrado. El diámetro, recuerden que es 3 centímetros, entonces entre 2 nos va a dar 0.015 metros. Y recuerden que es al cuadrado, entonces es multiplicarse por sí mismo. Nos queda que el área sería igual, que el área va a ser igual a 3.1416 por 0.015 por 0.015, dándonos como resultado que el área va a ser igual a 0.00070.686 metros al cuadrado. Y el área 2, pues como lo sacaríamos, pues ya nada más vamos a aplicar o vamos a hacer un despeje correspondiente. Nos queda que es de 19.635 metros al cuadrado. Para las fuerzas, para la fuerza 1, que es la que no tenemos, no sabemos cuál es la fuerza para que movamos del otro émbolo, entonces vamos a poner que es el área 1 por la fuerza 2 sobre el área 2. La fuerza 1, que es la que obtuvimos, por 98.100 newtons sobre 19.635 metros al cuadrado, nos da un total de 353.16 newtons. O sea, sí es laborioso, no lo negaré, pero podemos obtener estos valores. ¿Por qué? Porque aquí se fijan,
la presa hidráulica, el segundo diámetro era de 50 centímetros y el primero de 3 centímetros. Entonces nada más es aplicar la misma fórmula que habíamos hecho anteriormente para obtener la segunda área. Y ya una vez que tenemos las áreas, ya se puede nada más aplicar o poner estos valores en la fórmula que obtuvimos y ya de esta forma ya saber el resultado correspondiente. Bueno, eso es en base a los fluidos. Pero recuerden que ya también habíamos dicho un poco sobre movimientos. Habíamos hablado un poco sobre movimiento ondulatorio. Bueno, aquí para explicarlo un poco más detallado, el movimiento ondulatorio es un proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de energía. En vamos a verlo, como decía, en un plano cartesiano, en el cual la onda va a subir y bajar sobre o en base a la línea de origen. De la distancia que haya de la línea de origen hasta la cresta de la onda se le va a llamar amplitud. Y la distancia que haya de cresta a cresta se le va a llamar longitud de onda y se va a marcar con la letra griega lambda. En las partes más bajas de nuestra onda se le van a llamar valles y la repetición o la vez que llegue de cresta a cresta se le va a llamar que es los ciclos, ¿ok? Bueno, este concepto va a tener periodo, que es el tiempo que transcurre entre la emisión de dos ondas consecutivas, o sea, lo que tarda en pasar una onda completa por un punto de referencia, y a este número de ondas se le va a llamar frecuencia, que es lo inverso del periodo. La distancia que va a haber entre cresta y cresta, valle y valle, como había dicho, es la longitud de onda y se va a ver reflejado con la letra griega lambda. Sus unidades son en metros. El nodo es el punto donde la onda cruza el punto de equilibrio, que serían aquí en este puntito, Esos serían los nodos. Y la elongación es el punto de onda en la distancia que hay entre el punto de la onda y la línea de equilibrio. La velocidad de una onda se obtiene con la siguiente fórmula, donde v es igual a f por lambda, o sea, va a ser por la distancia que hay entre cresta y cresta y la frecuencia, ¿ok? Bueno, continuamos en el siguiente video, chicos.